193 219 565 1101. De ustedes depende que Radio Santa Rosa siga siempre cumpliendo su gran papel evangelizador. Dios bendiga su buen corazón. Consejos de alimentación saludable frente al COVID-19. Fortalece tu sistema inmunológico a través de la alimentación. Incorpora alimentos ricos en vitaminas, proteínas y hierro, en vez de comprar únicamente pastas y arroz. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura recomienda sumar frutas, verduras y legumbres en las comidas. Somos lo que comemos. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Día 74 del aislamiento social obligatorio y ya estamos conectados con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a nuestra audiencia que nos sigue en todas las plataformas, también a través de la radio, por supuesto. Hoy día para nosotros es un día especial porque hemos mejorado nuestra capacidad de comunicarnos, ya no necesito audífonos, así que hemos hecho unos pequeños ajustes para poder hacer una mejor transmisión. Conforme se vaya regularizando el país, tal vez pueda conseguir un trípode para poder poner el iPad y para poder comunicarnos mejor, Abel, pero vamos poco a poco. Sin embargo, escuchaba tu entrevista anterior, al final, efectivamente, hemos pasado ayer un día trágico y los que se vienen van a ser más trágicos aún. Lo anunció la doctora Mazzetti, que creo que en estos tiempos confusos es una voz muy razonable y muy honesta sobre lo que está pasando. Yo sé que a mucha gente no le gusta la honestidad, pero yo creo que es preferible saber exactamente qué es lo que podemos esperar de lo que viene en los próximos meses. Ayer se ha conocido un estudio de la Universidad de Washington que habla de aproximadamente 19.000 muertos para agosto. El Estado peruano, las cifras del MinSal hablan de más o menos 10.000, pero de todas maneras estamos hablando de una proporción mucho mayor. Ahora, hay que poner las cifras creo que en contexto, para que las personas entiendan algo que creo que no estamos entendiendo. Todos los años muere gente en el Perú. Lo que pasa es que la muerte en una sociedad como la nuestra es invisible, ¿no? No nos gusta hablar de la muerte ni mirar la muerte a la cara. Y muchas de esas personas mueren en condiciones de salud pública muy malas, muy precarias. Todos los años, esto lo hemos repetido varias veces, todos los años en el Perú, solo por enfermedades respiratorias, mueren 20.000 personas, todos los años. Entonces, lo que probablemente haga esta pandemia es duplicar el número de muertes por enfermedades respiratorias.
Esa es la magnitud. Digamos, si llegamos a los 20.000 muertos o a los 30.000 muertos antes que se descubra cura, vacuna o cosa semejante, estamos más o menos en el número total, tal vez un poco más, de muertos solo por infecciones respiratorias, que es la segunda causa de muerte en el Perú. Hay que decirlo, después del cáncer. Al año en el Perú, según la cifra que ustedes miren, pero más o menos, estamos en alrededor de 150.000 fallecidos al año. Eso es lo que muere en el Perú todos los años, porque todos sabemos que la vida tiene un fin. Así como todos los años nacen niños, todos los años mueren también personas en el Perú. Entonces, para los estándares del Perú, sí es dramático que una causa de muerte se duplique, ¿cierto? Y para los estándares de la sanidad pública también. Porque a pesar de tener 20.000 muertes al año por enfermedades respiratorias, el país, cuando empezó la pandemia, no llegaba ni a 270 respiradores, lo cual es francamente un escándalo. Que ahora existan más de 1.000 respiradores y que quedarán para futuro, ¿no? Indica que ha habido un importante aumento de la atención en salud pública para enfermedades respiratorias y va a seguir aumentando. Sin embargo, el problema de esta enfermedad, lo que la hace tan dramática, es que el contagio es muy violento, es muy rápido, y al final lo que uno tiene es un conjunto de personas contagiadas sin ningún síntoma. Todavía hay gente que se burla en Twitter porque me dice, usted nos dijo que era una gripe. En algunos casos ni siquiera es una gripe, es nada, son los famosos pacientes asintomáticos, que son el 80%. Ni siquiera es gripe, no es nada. Eso es lo increíble. Pero esas personas asintomáticas portan la enfermedad y contagian. Y del otro 20%, probablemente 15% sí tenga una gripe. Tenga dolor de cabeza, tos, se sienta mal, paracetamol, líquidos. Y hay un 5% que sí hace una forma crítica de la enfermedad. Necesita oxígeno, no puede respirar. Y de esos, si reciben atención hospitalaria, la mitad se van a salvar y la mitad van a morir. La tasa de mortalidad está en este momento en el Perú entre 2.5 y 3%. Eso es. Y ustedes dirán, oiga, pero entonces, si en números, o sea, en porcentajes no es tan intenso, ¿por qué estamos todos encerrados? Porque resulta que la enfermedad te satura el sistema de salud pública. Y aquí en todas partes, en los sistemas de salud pública mejor estructurados, los satura. Porque el contagio es muy rápido. Y porque te llena las unidades de cuidados intensivos a toda velocidad. Y no hay capacidad para eso. Eso es lo que sucede. Pero como les digo, aquí y en todas partes. O sea, Estados Unidos, que tenía 60.000 camas UCI, es un país con 300 millones de habitantes, ¿no? 60.000 camas UCI, se jacta hoy de que todos tuvieron acceso, pero han peleado para que todos tengan acceso a la cama que necesitaban. Y está en 100.000 muertos. Entonces, y además, porque si tú te sientas y dices, bueno, toda la población se contagia, esos son 32 millones de peruanos. Y eso significa que va a morir 1 millón de personas. Y eso es también inaceptable, ¿no es cierto? Entonces tienes que luchar para que la mayoría de la gente que se contagie no esté dentro del grupo de riesgo. Y cuando contagies a toda la población a lo largo de 1 año o más, o se inmunice de alguna manera, los grupos de riesgo hayan quedado aislados. Y no se haya producido la mortalidad que se ha producido. Cosas que hemos aprendido en el camino y que todavía no sabemos, porque de verdad que hay muchísimas cosas que no sabemos. ¿Qué pasa en los Andes peruanos? Ya debería haber un estudio. Primero, a estas alturas, ya lo decía el presidente esta semana y creo que lo están haciendo y ojalá tengamos resultados prontos, a estas alturas ya debería haber un estudio de prevalencia de la enfermedad en la sociedad peruana. Regional, ¿no? Por regiones. ¿Por qué? Ayer se han hecho exámenes en varios mercados en Lambayeque. Hay mercados, a ver, que tienen 60, 70% de gente contagiada. Completamente asintomática. Pero completamente.
sea, el promedio en Lambayeque de contagio en mercados es 40%. Gente que va a trabajar, que no tiene un síntoma, ni nada, pero que está contagiada. Entonces, si ese es el promedio en mercados, no lo puedes extrapolar a todo Lambayeque, ciertamente, pero la tasa de contagio debe ser muy alta, no la tasa actual que tienes del número de casos identificados. Lo mismo en los pasajeros del Metropolitano en Lima. De las muestras tomadas, el 20% estaban contagiados, asintomáticos completamente. El caso que podemos identificar como de trabajo, por ejemplo, es el de los penales. Son personas confinadas. En los penales, de la muestra que se tomó a 1.000 presos, el 40% estaba contagiado. Entonces, si el 40% está contagiado, en una muestra pequeña, tienes que hacer un muestreo que te permita, ¿no es cierto?, con las herramientas que los estadísticos tienen, que yo no tengo, y las matemáticas tienen, te permite decir, ya, esta enfermedad, ¿qué prevalencia tiene en esta sociedad? ¿Cuánta gente ya se expuso a la enfermedad? Asintomática completamente. ¿Qué porcentaje de la población ya está? En España se ha hecho, eso es 5% de una población de 45 millones. ¿Cuánto es en el Perú? Y el otro tema que todavía hay que establecer bien es el tema de los Andes. ¿Por qué Purímac no tiene un solo fallecido? Cusco tiene 3. ¿Qué pasa en los Andes peruanos? La altitud da una ventaja de sobrevivencia sobre la costa y la selva. O sea, por los hechos, aparentemente sí. No hay estudios sobre el tema, hay hipótesis de trabajo. La hipoxia en sangre, o sea, hay muchas cosas que se dicen sobre por qué razón el virus no ataca en la sierra del Perú como ataca en la costa del Perú. Pero si es así, tú sacas un porcentaje muy alto de la población peruana de una posibilidad de enfermedad. No sabemos si son personas que sí están contagiadas, pero que no hacen la enfermedad. Punto. Que su cuerpo se defiende por las condiciones de altitud de una manera distinta a la como se defiende el cuerpo humano en la costa. No lo sabemos. Y habría que invertir un poco de investigación de los institutos nacionales, el Instituto Nacional de Salud y otras entidades privadas en establecer qué está pasando en altitud. Porque si esa es parte de la solución y tenemos esa ventaja, pues habría que alentar, ¿no es cierto?, que pacientes de riesgo regresen a zonas de altitud. Tal vez estos famosos caminantes que iban de Lima a Huancavelica se han salvado solo por ir a Huancavelica. ¿Te das cuenta? No hay un estudio a profundidad de algo que podría ser una ventaja para los habitantes del Perú. Y eso hay que, creo, invertir un poco en el estudio de prevalencia y hacer un estudio de qué pasa en la altitud. En China también hay altitud, y entiendo que en China están avanzando en esas investigaciones. ¿Por qué en las zonas altas de China no hay el contagio que hay en zonas de una altitud mucho más baja? Algo pasa. La ciencia avanza sobre la curiosidad de las personas, ¿no es cierto? Entonces, si tú dices, ¿por qué aquí no está pasando lo mismo que en Lima? ¿Por qué el norte del Perú o la selva peruana está tan caliente? Tienes que sentarte a pensar qué está pasando. Y también incluso entre zonas del Perú, ¿no? O sea, ¿por qué Lambayeque está en la situación en la que está? Piura, Lambayeque está bajando, ¿no? O sea, Ancash ahora es la zona caliente. Y no Tacna o Moquegua. No tiene casi casos. ¿Por qué? Creo que esas son preguntas que para el Comando COVID tienen que ser, me imagino, muy importantes y tienen que estar empezando a discutir qué se está haciendo mal en un sitio, qué se está haciendo bien en el otro. Hasta que no lo descubramos no vamos a poder sacar lecciones. Y creo que hay que hacer mucho trabajo ahí. Entonces que mucha gente en Twitter me dice, ¿cuáles son sus propuestas? Yo siempre digo, tengo un programa en Radio Santa Rosa y otro en La República, todos los días y hablamos justamente de cosas que se proponen, no solo en el Perú, en el mundo entero, y que se pueden hacer, que tienen un poquito de costo, claro, hacer un estudio tiene un costo, demanda tiempo,
pero nos puede ayudar a encontrar las razones por las cuales ciertas cosas no están pasando como se esperan y qué hacer para que pasen como se esperan. Si de un resultado de prevalencia resulta que el 20% de la población ya está contagiada, usted tiene que asumir, si sale, que cualquier persona con la cual usted va a entrar en contacto está contagiada. Asúmalo. Porque ya entonces de cada 5 uno estará, pero como usted no sabe cuál es, entonces, si asumes que todos los contactos que tengas con cualquier persona con la que te cruces es un contacto potencial de COVID, entonces vas a guardar tu distancia. Vas a guardar tu distancia, no te vas a sacar tu máscara, y eso, ustedes dirán, pero eso no sirve de nada. Sí sirve de todo, eso es lo central. Lo central porque este virus se contagia por contacto humano. No se contagia por cosas. Mucha gente te dice, claro, te dejan las cosas y tocan las cosas y te contagias. No es tan fácil. Los contagios en mercado se dan porque al pagarle a la casera la saliva sale, ¿no es cierto? La casera se contagia y el siguiente cliente es contagiado por la casera. La saliva es el problema, la saliva humana es todo el problema. Y entra al cuerpo humano en estas micropartículas por la boca, por la nariz y por los ojos. Tampoco entra por la piel. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara todo el tiempo, llevamos la mano a distintas partes de nuestro cuerpo y en la mano, ¿no es cierto?, entra la saliva de la otra persona. O sea, es microscópico, no lo puedes ver, evidentemente. Si uno pudiera verlo, no lo haría. Pero eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Taparte la cara. Taparte la cara para que tu mano no entre a la boca y a la nariz y procurar no acercar la mano a los ojos o ponerse unos lentes, como habemos un doctor completo también, y eso ayuda bastante, ¿no? Pero hay que recordar esto todos los días, y es otro problema que sí hay que decirlo. No es que el Estado no haya dicho lo que yo estoy diciendo, lo he dicho muchas veces, pero la comunicación es de miras y de impacto para que las personas se eduquen sobre esta materia. Tenemos un grupo de personas que todavía no entienden muy bien cómo usar una mascarilla, que se tapa la boca pero no se tapa la nariz, ¿no es cierto? O que la llevan al cuello. Al cuello no te va a proteger de nada, ¿no? Porque les molesta, o se la sacan para respirar, o se la sacan para estornudar, que es lo peor todavía. Entonces, necesitas una campaña muy sostenida, diaria, y para eso el Estado tiene herramientas publicitarias que son muy potentes y que debería estar en este momento colocando en todos los medios todo el día, bombardeando a la población. Porque es importante, todo el tiempo se enseña a usar una máscara, o se enseña qué es un metro. Yo Marcos Cifuentes decía que una vaca era como un metro. A la distancia de una vaca, bueno, una vaca es más que un metro, pero claro, algo así. Yo ayer pregunté en estas imágenes espantosas de estos muchachos que estaban aglomerándose por lo de Rapid, ¿cuánto mide una moto? Entonces que me mandaron un dibujo muy, muy claro. Una moto mide 2 metros. O sea, si tú vas sentado en el medio de la moto, probablemente tengas, ¿no es cierto?, no un metro, pero sí, no sé, pues 90 centímetros para adelante y unos 60 para atrás, ¿no? Es algo de protección, no mucho, pero algo. Pero hay que ser muy consciente de que el metro de distancia no es el brazo extendido, ¿eh? Es un poquito más que el brazo extendido. Es decir, ya, un poquito más que el brazo extendido. Ya tienes una medida. Ya, ese tipo de campañas de comunicación no se están haciendo. Y se tienen que bombardear a la gente. Yo siempre lo digo, miren, los limeños no sabemos usar paraguas. La gente que nos escucha afuera se va a reír, pero de verdad, los limeños no sabemos usar paraguas. Viene el viento y nos lo voltea, porque no sabemos usar paraguas, porque en Lima no llueve. Bueno, hoy día en la mañana se ha llovido un poquito, ¿no? Pero en Lima ya no llueve. Entonces, cuando un limeño migra, aprende a usar paraguas. No lo ha usado desde chiquito.
La gente de los Andes peruanos, la gente de la Amazonía sabe usar paraguas perfectamente, pues es una pieza que usan todo el tiempo. Nosotros no lo usamos. Pero igual pasa con la mascarilla. Si tú eres médico, por esto que sabes usar una mascarilla, te la pones todos los días porque es parte de tu trabajo. Los demás no. Entonces, el gobierno tiene que insistir en el tema del buen uso de la mascarilla. Si vas a usar guantes, ¿cómo hacer para no tener un problema de contaminación cruzada? Que el problema de los guantes es ese. O sea, tienes que descartarlos y botarlos todo el tiempo, o tener guantes de hule, ¿no? Y lavarlos con lejía cada vez que regresas de la calle. Pero el punto es que necesitamos campañas de comunicación. Y ayer, yo creo que con toda buena voluntad, porque después se explicó lo que habían hecho, el Ministerio de Cultura en Twitter pone un mensaje para la comunidad afroperuana, pero sin explicar por qué el mensaje era exclusivamente para la comunidad afroperuana. Porque el contenido era el mismo contenido de recomendaciones que tenemos para cualquier persona en materia de COVID. Y no explicaba por qué se dirigía únicamente a la comunidad afroperuana. Y resulta que si bien no hay ningún estudio en el Perú, en otras partes del mundo sí hay estudios que establecen que hay enfermedades que tienen una prevalencia más alta en las comunidades afrodescendientes en el mundo entero, como por ejemplo la diabetes y el colesterol más alto y la hipertensión. Entonces, se entiende el contexto, pero cuando tú tienes que salir a explicar tu mensaje, es que tu mensaje no fue apropiadamente diseñado. Y creo que eso es algo que sí podemos hacer bien, que el Estado peruano puede hacer bien si tiene las herramientas de comunicación correctas, y no las está teniendo. Entonces tú no le puedes decir a la gente, sal al mercado, sal al banco, sal a la farmacia, pero, ojo, mucho cuidado, porque vas a morir. ¿Perdón? O sea, explícame bien, ¿me estás mandando a morir? Tú me has dicho que salga al banco, tú me has dicho que cobre el bono, tú me has dicho que vaya al mercado. Se necesitan explicaciones más detalladas, porque si no tienes personas que me escriben, por ejemplo, diciendo, por la casa de mi papá hay fiestas donde toman licor. Yo estoy muy preocupado porque mi papá se va a contagiar. Entonces, pero si tu papá no sale de su casa y hay una fiesta en la casa de los vecinos, el virus no vuela por el aire. El virus no se contagia por el aire y tu papá no se va a besar con los vecinos ni se va a abrazar con ellos. Claro, dicen, no, lo que pasa es que de repente el de la bodega está contagiado. Probablemente está contagiado porque está, digamos, en trato con todo el barrio. Entonces, claro, cuando vas a comprar ahí, cuando regresas a tu casa, primero pones la plata en una cajita, no te acercas a más de 1 metro a la tienda, te entregan las cosas ahí a tu canasta, llegas a tu casa y lavas todo. Pero el virus no se transmite por el aire. Tienes que ser, como dijo el presidente, meticuloso. Y todos lo somos. Pero, reitero, todo lo que entra a la casa se lava. Se lava. Pero también, eso necesita una campaña. ¿Cómo lavo las cosas que entran a mi casa? ¿Cómo limpio superficies que antes no limpiaba? Porque no era necesario pasarles alcohol. Entonces, si no hay una campaña sostenida, más que aterradora o punitiva, hablándote de multas y de pagos y de qué sé yo, una campaña educativa, en todo el sentido de lo que significa educar, es poco lo que vas a hacer. Y mira, son 73 días. Ya esto debería estar resuelto. Hay varias cosas que a estas alturas deberían estar ya resueltas. Tenemos problemas, abanico de problemas. A ver, Caliwarma. Los proveedores dicen que no han recogido los productos que ellos ya contrataron con el Estado. El Estado dice que los productos no son de ellos porque ellos no los han recogido. Entonces están pudriéndose comida que podría ser repartida a la población de alguna forma. De alguna forma, en vez de que se desperdicie. ¿Por qué no se ha resuelto ese problema? ¿Por qué se espera que esto salte a los medios para que inmediatamente digan, bueno, sí, ahora vamos a hacer esto o aquello? Problemas cotidianos, tú lo mencionabas ayer, todas las devoluciones de SUNAT.
lo siguen escribiendo por eso. Entonces, si hay un dinero que devolver y tú tienes que inyectar liquidez en la economía, lo decía ayer Alonso Segura, ¿por qué no lo devuelves? Devuélvelo de una vez. ¿Para qué? Para que haya más liquidez en la economía y alivies un poco a pequeñas empresas que probablemente con esa pequeña liquidez te sobrevivan un par de meses más. Y otros temas económicos, a ver, que merecen mejores respuestas. El tema de la suspensión perfecta es un tema bien grave en este momento, porque el Ministerio de Trabajo no las está aceptando. Incluso se especula que la sanción, todavía no se ha dicho, va a hacer que no te acepto la suspensión perfecta y los días no trabajados se tienen como trabajados, con 70 días, con lo cual tienes que pagar unas planillas cuando no has tenido ninguna venta, con lo cual se acabó tu empresa, ¿no? Las cierras nomás, bajan la reja y saben que, muchachos, nos vemos en otra vida, porque en esta empresa no vuelve a abrir. Entonces, el Ministerio de Trabajo no puede quebrar empresas, y eso es lo que está pasando, y eso, lamentablemente, eso es lo que está pasando. Y el Ministerio de la Producción no puede por todos los medios impedir la producción. Ayer Augusto le decía que no eran protocolos sino protolocos, porque es verdad, son cosas completamente enloquecidas de unas exigencias irracionales, y al frente tienes unos informales que no se lavan ni las manos. Entonces, ¿cómo salimos de este entrampamiento? O sea, un grupo que quiere obstaculizar a como dé lugar la producción, y otro grupo que ya está en otra historia, que han dicho, bueno, pues sí, pues el 3% morirá y adelante. Eso es como si fueran dos Perús, ¿no es cierto? Uno completamente desregulado y otro con unas rigideces brutales, ¿no? Y en el medio el ciudadano que se ha quedado sin trabajo, que se ha quedado sin bono, que se ha quedado sin plata. El tema del bono, ahí otro tema que debería haber estado resuelto ya. O sea, tú no puedes anunciar un bono universal y no dárselo a todos los que lo necesitan, sí, pero eso implica a todos, sacando, ¿no es cierto?, los sectores más ricos, porque son pocos, y al resto se lo das a todos. Y entonces lo haces per cápita, no per familia, porque si no, no sabes qué cosa es una familia. Si el gobierno central tuviera una identificación precisa de todas las familias, estupendo. Pero el censo fue en 2017, la situación de las personas han cambiado radicalmente. Entonces, y además con esta pandemia, radicalmente, el que tenía trabajo ya no lo tiene, el que tenía ingreso no lo tiene. Tienes que repartirlo a todos. Porque el mensaje que le estás dando a la gente es, mira, ¿sabes qué? No salgas, si sales te vas a morir, y en realidad no nos importa porque no te vamos a dar un centavo. Así que arréglatelas y sálvese quien pueda. Entonces, si es sálvese quien pueda, entonces, bueno, deja la economía libre, pues. Pero no es sálvese quien pueda. Entonces, ponte de acuerdo. El bono va a ser un tema hoy, creo, crítico en el discurso del señor Ceballos en el debate. Porque hoy día, recordemos, se presenta el presidente del Consejo de Ministros para cumplir dos obligaciones constitucionales, la del artículo 130 y la del artículo 135. El artículo 135, que es la explicación de los decretos de urgencia producidos durante el interregno parlamentario, no requiere que el presidente del Consejo de Ministros haga cuestión de confianza. Esa confianza la presenta, si quiere, o la presenta como moción también de censura el Congreso. Por esa razón han llegado a la conclusión de que no hay dos votos, sino va a haber un voto de confianza, porque en el caso del 130 sí es obligatorio que el presidente del Consejo de Ministros haga cuestión de confianza. Es absolutamente obligatorio. Entonces, bueno, vamos a luego escuchar, después de los decretos de urgencia, vamos a escuchar las medidas de gobierno del gabinete del señor Ceballos. Y obviamente la situación que vive hoy el Perú no puede estar ausente de ese discurso. Es probablemente el eje central de ese discurso. O sea, el discurso de corrupción, descentralización que teníamos habitualmente, de lucha contra la pobreza, ese discurso se alinea con uno mucho más urgente, que es
el tema de salud pública y la economía. Entonces, el tema del bono, por ejemplo, sí es un tema en el cual los congresistas van a tener demandas muy concretas. Y con razón, porque también tienen un electorado que les reclama, oiga, ¿por qué no nos han entregado lo que han ofrecido? El tema, obviamente, de la estrategia de combate a la enfermedad va a ser un tema hoy caliente. Algunas bancadas, como Acción Popular, van a darle confianza a Ceballos, pero el presidente del Congreso, que es de la misma bancada, ya dijo que el presidente de la República y su gabinete han fracasado. A veces fue la palabra que usó. Alianza para el Progreso dijo exactamente lo mismo. Vamos a escuchar hoy mucho de el Ejecutivo ha fracasado. Probablemente le den el voto de confianza, pero la palabra fracaso va a estar todo el día sobre la mesa. Con lo cual, politizas una emergencia que no debería estar politizada. Porque no se trata de triunfo o fracaso. Se trata de que en algunos momentos, en algunos lugares, se han tomado malas decisiones. Y se tienen que corregir. A veces pasa en el sector público que por no reconocer que es una mala decisión, persisten en la mala decisión. Y es mucho peor para la población. Es mucho peor, hay que corregir. Yo insisto en que el toque de queda es una mala idea. Ya lo ha demostrado. O sea, cuando tú pones un toque de queda a las 6 de la tarde en Lima y en algunas ciudades con críticas a las 4 de la tarde, eso quiere decir que los comercios cierran a la 1, a las 2 de la tarde, porque las personas tienen que limpiar, ordenar y tener el tiempo para desplazarse hasta su casa. Entonces, tú condenaste a todo el país a ir a bancos y mercados solo en las mañanas. Y además, como el toque de queda era hasta las 5 de la mañana, no te abrían tampoco hasta las 8, o hasta las 7. Entonces, estás condenando a un país a llegar a un mercado, a un banco, a una farmacia por un número muy limitado de horas. ¿Qué sucedió? Aglomeraciones. La segregación por sexo demostró que son las mujeres las que compran en el Perú, mayoritariamente. No solo las mujeres, pero de los días que les tocaban a las mujeres, tenías el doble de gente. Las aglomeraste. Entonces, hay decisiones que son malas, pues, y hay que decirlo. Reitero, el toque de queda es una mala idea. Mucha gente está muy contenta porque dice que así se controla mejor la delincuencia. Pero, esa no es la razón por la cual se declaró el estado de emergencia. El estado de emergencia que permite la suspensión del derecho a libre tránsito tiene que tener medidas acordes con la razón por la cual se dictó el estado de emergencia. Eso dice la Constitución y la ley. No me lo estoy inventando. Entonces, si yo tengo un toque de queda, es porque eso ayuda a que la enfermedad no se propague. Muy bien, ese es el objetivo. No controlar la delincuencia. Hay mucha gente muy molesta porque han salido carros y han habido varios atropellos en Lima. Como hay cuando no hay pandemia. Igualito hay atropellos. Igualito. Y los están levantando como noticia para decir, ¿ven qué? Cuando no había pandemia, también habían carros en Lima y también habían atropellos. Cuando no había pandemia, también habían delincuentes en Lima y habían asaltos, robos, asesinatos, etc. Estas cosas no las trae la pandemia ni las quita la pandemia. Son parte de lo que es vivir en Lima o vivir en una ciudad grande en el Perú. Pero el tema central acá es, ¿esto ayuda o no ayuda a la propagación del virus? Ese es el único tema y el único eje. Y el toque de queda no ayuda, pues. Mientras menos horas tienes, es peor. Ya, lo han puesto a las 9 de la noche. Yo tenía un supermercado que cerraba antes a las 10 de la noche. Ahora está cerrando a las 5 de la tarde. Un poquito mejor. Pero yo tengo un supermercado cerca de mi casa que yo nunca vi una cola para entrar. Nunca vi una cola en mi vida, 25 años. En Navidad, en fiestas, pues puede ser, ¿no? Ahí sí, wow, había cola, ¿no? Una cosa completamente anecdótica. Ahora, la cola llegó a mi casa. Pero ahí estamos. Abel, tenemos una invitada muy importante hoy día. Así es, Rosa María.
Así es. Hoy tenemos a Romina Mela porque va a haber una comparación entre la salud pública y la salud privada. Muy interesante artículo publicado este fin de semana en IDL Reporteros, muy interesante la verdad. Nosotros lo hemos comentado un poquito durante esta semana. Romina Mela ha hecho un trabajo en hospitales públicos, clínicas privadas, viendo no solamente, bueno, la capacidad, la atención, etcétera, sino también comparando atención, comparando tratamientos. Y sus hallazgos son muy interesantes porque, lamentablemente, y esa es otra de las carencias, no es lo mismo atenderte hoy en una clínica privada que en un hospital. Al margen de los costos, por supuesto, que son de otra naturaleza, pero no es lo mismo. Y la salud privada está teniendo más éxito. Y hay que explicar por qué. Y eso también amerita, por ejemplo, una investigación del propio Ministerio de Salud. Romina, ¿ya está en la línea, Abel? Vamos a la pausa, Rosa María. Perfecto. Hagamos y volvemos pausita. con Romina Mela, que tiene este interesantísimo estudio. Así es, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evite el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Es un mensaje de esta emisora. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También nos escuchan en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancay, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar. El Vicariato Apostólico de Yurimaguas nos escucha por Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también estamos a través de la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Ya estamos en comunicación, Rosa María, con Romina Mela. Adelante, Rosa María, te escuchamos. Así es, Abel, y la puedo ver desde mi pantalla, lo cual es que es una innovación hoy día en Radio Santa Rosa. Muy contenta de tenerla en el programa. Romina ha escrito, Romina ha escrito un artículo publicado en IDL Reporteros en una investigación que lleva a los reporteros tanto a hospitales públicos como a clínicas privadas, ha comparado los servicios y sobre todo ha trabajado en las mejores prácticas que hay para tratar esta pandemia. Romina,
Cuéntanos un poco el marco de la investigación, para los que no han leído el artículo, lo pueden leer después, pero ¿qué fue lo que se propusieron investigar? Bueno, buenos días, Rosa María, gracias por la invitación a tu programa. Lo que nosotros nos propusimos es seguir durante más de un mes, porque hicimos en el equipo varias visitas a hospitales, conversamos con médicos de distintas especialidades que están en la primera línea de batalla, neumólogos, infectólogos, cardiólogos, intensivistas, emergencistas, epidemiólogos. Entonces, lo que nosotros nos centramos es en ver cómo estaba funcionando esa primera atención a los ciudadanos, ¿no? ¿Qué pacientes eran los que finalmente estaban siendo hospitalizados? ¿Cuáles eran los tratamientos? ¿Qué cuidados se tenían? ¿Cuáles eran los protocolos que había tanto en hospitales como en clínicas? Y para poder determinar y poder comprender qué es lo que estaba pasando en un contexto además donde hay un colapso de todo el sistema de salud, donde tenemos muchas personas que llegan en estados muy avanzados al hospital y que además muchas personas están muriendo en las emergencias por falta de unidades de cuidados intensivos, de respiradores mecánicos, de oxígeno. Entonces empezamos a reportear y bueno, pudimos determinar a partir de entrevistas a pacientes, a ciudadanos, a familiares de pacientes, que algunos han sobrevivido al COVID, otros que habían fallecido, y también a médicos, ¿no? Para poder determinar y hacer un análisis de lo que estaba pasando. Claro, y pudimos ahora, determinar, sí. Una primera constatación es que efectivamente los sistemas de atención en hospitales están saturados, cosa que no se nos dice porque siempre nos dicen que sobran las camas, pero todos los periodistas recibimos, digamos, una tormenta de demandas, de pedidos de auxilio, que evidentemente reflejan que algo está pasando, y eso ustedes lo recogen muy bien, o sea, se atiende en carpas, se atiende en patios, en cocheras, donde se puede, pero una primera constatación es que el sistema hospitalario, digamos, del primer nivel, perdón, al revés, del cuarto nivel, el más alto, está completamente saturado. Esa es la impresión que dan en el reportaje, ¿es así? Sí, y además pudimos constatar otro elemento que ya habíamos publicado, o digamos, es un elemento adicional o algo que habíamos publicado ya antes, que tenía que ver con el subregistro de fallecidos en Lima y Callao. Y pudimos, al momento de conversar, además, para ese proceso de reportería que corrió en paralelo también del subregistro de fallecidos, es cuántas personas mueren en las emergencias o en los hospitales cuando llegan en estadios muy avanzados de la enfermedad. Y como no hay manera de atenderlos porque no hay balones de oxígeno o no hay respiradores mecánicos, por ejemplo, en el Hospital de Mayo se mueren alrededor, de acuerdo a Jesús Valverde, que es además el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva que atiende en ese hospital, se mueren alrededor de 10 a 15 personas por día en sus propios cálculos porque no tienen la atención adecuada porque falta oxígeno. Entonces, tanto en ese hospital como en otros, lo que ocurre es, para los pacientes que están en esas carpas de emergencia con balones de oxígeno, los balones de oxígeno duran una determinada cantidad de tiempo y se tiene que hacer un recambio. Y en algunos casos, gente muere porque ese recambio llega tarde o porque no hay suficientes balones de oxígeno para todas las personas que llegan. Y creo que hay un punto clave, y es el que pudimos ver al momento de entrevistar a tantos médicos, tanto hospitales como clínicas, es la oportuna atención a los pacientes que tienen COVID. Eso creo que es una cuestión fundamental. Y lo dicen todos los médicos. Estas personas no deberían llegar al hospital, porque deberían poder ser atendidos en sus casas si es que se les hace un tratamiento oportuno. Explícanos un poco eso, porque ese primer nivel de atención, que el ministro ha anunciado que ya esta semana salen y ya se despliegan, lo vienen anunciando esas semanas, no ha sido así. Ese es un problema muy grande. Cuéntanos un poco cuáles son tus hallazgos en eso. Hasta el cierre de la investigación, del proceso de reportería, en realidad solamente se estaban atendiendo a los casos COVID y por eso había tanto colapso en los hospitales. No estaban abiertos otros centros como atendiendo COVID como tópicos, postas médicas o en estadios. No se había integrado a la comunidad como de acuerdo a las entrevistas que tuvimos, por ejemplo, como el caso del cólera. Cuando entrevistamos a algunos epidemiólogos que atendieron precisamente todo lo que fue el cólera,
indicaron que también el 80% de los casos, el 70% de los casos se atendió en un nivel de atención primaria, ¿no? A través, descentralizando todos los servicios, y así lo que se hacía era poder atender a la mayor cantidad de población y evitar que las personas lleguen a un estadio avanzado. Y en este caso en concreto con el COVID es así. Al momento de entrevistar a distintos médicos, es que un 80% de los enfermos con COVID tienen, no van a presentar casos... Ni siquiera síntomas. O no van a ser un caso moderado, un caso severo, sino va a poder ser atendido el paciente con otros mecanismos. Y precisamente hay que crear esos otros espacios y hay que tenerlos para atender a esos pacientes. Y solamente que lleguen ese 20% a los hospitales para poder ser atendidos oportunamente. De acuerdo a todas las entrevistas que hemos hecho, lo que sí determina la evolución de un paciente es la correcta atención. O sea, varios médicos indican que es fundamental que un paciente que tenga los síntomas de COVID, porque en estos momentos, de acuerdo a todas las entrevistas que hemos hecho, ya no, estamos en una etapa en la que ya no son necesarias realmente las pruebas. Eso es otro tema importante. Las pruebas de Hertz, porque además no tienen no son ni tanto la prueba molecular como la prueba rápida, no tienen un 100% de sensibilidad. Entonces lo que indican los médicos es que hay que tratar oportunamente entre las primeras 48 y 72 horas a los pacientes para poderles dar como si fuera COVID. O sea, lo que dicen los médicos es, ya es comunitaria, ya la prevalencia es comunitaria. Entonces, la prueba en realidad, y eso lo ha dicho hasta el doctor Botuso, eminencia, a estas alturas, la prueba tiene un valor estadístico, pero en realidad, para el tratamiento clínico, ojo, y algunas cosas, y acá sí vienen las diferencias terribles entre la salud privada y la salud pública. Y como siempre, Romina, donde vas, el tema de corrupción te persigue, ¿no? El tomógrafo. O sea, en las clínicas privadas, lo primero que se hace es una placa, digamos, unas imágenes, así se llaman, imágenes de tomógrafo, que identifican perfectamente las neumonías. En la salud pública no hay tomógrafos, hubieron, o sea, sí se compraron, están valorados, se compraron con corrupción. Entonces el doctor sale con su placa de rayos X al patio a mirarla contra el cielo a ver qué encuentra. Y eso ustedes lo grafican muy bien. Sí, claro, hay una gran diferencia tanto en la salud pública como en la salud privada, y tiene que ver, y al momento de poder hablar con especialistas, médicos, técnicos, profesionales de la salud en distintos hospitales, son además las carencias en términos de los equipos, no solamente de tomógrafos, que como tú bien dices, ha sido clave para poder determinar de una manera precoz la neumonía y la progresión del COVID. En algunos hospitales, por ejemplo, como el Daniel Alcides Carrión, que depende del gobierno regional de Callao, no lo tienen. Y el otro tema son los reactivos para los exámenes de sangre, que son importantes para la detección y diagnóstico de COVID. No hablo de las pruebas moleculares o test para diagnosticar la enfermedad, sino para los reactivos para pruebas en sangre para determinar qué tan implicado, qué tan grave está un paciente, ¿no? ¿Cuál es su proceso inflamatorio? Porque hay que entender también que esta enfermedad tiene dos fases, ¿no? Una primera fase, que es cuando una persona, un paciente se contagia del virus, y otra es cómo reacciona tu cuerpo ante el virus. Y algunas de las personas que precisamente que están en este 20% de pacientes que por comorbilidades y una serie de otros elementos desarrollan otras complicaciones, es porque el cuerpo o nuestro sistema inmune enfrenta el virus de una manera totalmente desbocada y exagerada, que genera una serie de complicaciones en órganos, causando especialmente problemas, trombosis, por ejemplo, problemas en los pulmones, eventualmente problemas cardíacos, renales. Pero en esta investigación que haces, lo que los doctores buscan en estos primeros análisis de sangre es cómo está la ferritina, cómo están ciertos marcadores en sangre que te dicen qué tanta tormenta de citoxinas va a haber o no. Exacto. Y conforme a eso, te fijas en el tratamiento. Porque hay un tratamiento anterior a la tormenta de citoxinas y otro posterior. Estamos aprendiendo mucho. Muy bien. Claro. Y la idea es evitar que los pacientes lleguen
precisamente a esta tormenta que en términos prácticos lleva a un paciente a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, entonces lo que hay que tratar de evitar es que, porque además, de acuerdo al proceso o la etapa en la que un paciente esté, tiene mayores probabilidades o no de poder sobrevivir también. Entonces, todos esos elementos, esas herramientas en términos de equipos, de reactivos, de capacidades, uno puede ver los contrastes también entre un hospital y una clínica, naturalmente, y todos ya saben por qué, pero estamos frente a una pandemia que lo que ha puesto al descubierto es algo que todos conocíamos, que es la grave crisis, el colapso del sistema de salud, ahora, los problemas con los equipos, todos los espacios que tienen para atender a los pacientes y la gran precariedad que hay. Entonces, si a eso le sumas una gran cantidad de pacientes. Ahora, hay que decir algo, no es que los médicos de la salud pública no sepan lo que saben los médicos de la salud privada. Muchas veces son los mismos, que operan en las dos dimensiones. El problema es que en la salud privada te llega el paciente muy rápido, en cambio en la salud pública te llega cuando se está muriendo. Exacto, ahora, los médicos son en la salud pública hay médicos extraordinarios y además que han afrontado distintas epidemias y casos a lo largo del tiempo y son personas que además tienen un gran conocimiento. El problema es el sistema y eso que tú bien dices, lamentablemente por la falta de capacidad para atender a los pacientes, solamente en hospitales se atienden a los casos moderados y severos. Es decir, si en cambio en un centro privado uno va con una sensación de resfrío, faringitis o primeros síntomas, va y es atendido, pero ese mismo paciente, si llega a un hospital, no va a ser atendido porque solamente se les da prioridad a los casos moderados y severos. Entonces, y ahí volvemos al primer punto. Es fundamental que un paciente sea atendido cuando está en la primera etapa de la enfermedad, los primeros días, y de acuerdo a los síntomas del paciente, a cómo está, los médicos indican una variedad y diversidad de tratamientos y de formas posibles de sobrellevar la enfermedad. Entonces, pero precisamente para atender ese gran número de pacientes y a sus familias, porque hay que entender que cuando una persona se enferma en casa, probablemente toda la familia se enferma, y hay que entender que en los hogares peruanos, en la mayoría de hogares peruanos, hay muchas generaciones en una misma casa, están desde los abuelos hasta los nietos que son niños. Entonces, y cada uno de acuerdo a sus comorbilidades y antecedentes va a desarrollar la enfermedad de una manera diferente. Entonces, además hemos entrevistado a médicos que tratan a pacientes y a familias enteras. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros entrevistados, que es el doctor Manuel Espinosa, que es un infectólogo, que además trabaja en el Instituto Nacional de Salud, él está atendiendo, por ejemplo, con la telemedicina, que es otra fórmula de trabajo que están trabajando los médicos, y atendiendo a casas a personal de salud pública, a enfermeras, a médicos y a toda su familia. Entonces, y hay varios médicos y que incluso formaban parte del comité de expertos que asesoran al ministro Zamora, que hicieron llegar, porque hay una propuesta de medicina comunitaria que es la que nosotros rescatamos y publicamos en IDL Reporteros, que hay un neumólogo del Hospital 2 de Mayo, que es el doctor Augusto Salazar. Él hizo un proyecto a inicios en marzo, cuando había empezado la pandemia, que tenía que ver con la medicina comunitaria, que es eso que estamos hablando, de poder atender en distintos niveles a los pacientes, que además que la medicina llegue al ciudadano, es decir, en la comunidad, que como además este es un virus que se propaga con el contacto, entonces tiene que haber entonces es establecer lugares que sean más cercanos a la población. Entonces, este proyecto fue recogido por dos médicos que formaban parte del comité de expertos, que son el doctor Manuel Espinosa y el doctor Eduardo Ticona, que además es un epidemiólogo que ha visto y que fue además en el 2 de mayo quien estuvo a cargo de toda la epidemia de cólera. Entonces, que además es la forma en cómo los médicos entrevistados coinciden de abordar la epidemia, ¿no? Ahora, convertir estadios en estadios, colegios, universidades. Claro, pero ¿por qué no se está haciendo? Es lo que no se entiende. ¿Por qué no se está haciendo? Ahora, después de la quincena de mayo recién, nosotros revisamos, había salido unos lineamientos técnicos para esto, que es una resolución que salió a través del Ministerio de Salud, ¿no? Pero es algo que
ya algunos expertos de los que ya se estaba hablando, incluso en el comité de expertos. Entonces, es muy importante la atención primaria y que se haga. Atender oportunamente a un paciente puede hacer la diferencia entre que viva o que muera. Y lo otro que es básico, y de acuerdo a todas las entrevistas a médicos de distintas especialidades, es el oxígeno. En estos lugares, en estos centros en los que se abran y algunos implementen para atender a los ciudadanos, es básico el soporte de oxígeno. Claro. Entonces, cada paciente está en distintos estadios, pero incluso aquellos que empiezan a tener un poco de insuficiencia respiratoria, que no son aquellos que van a tener que ir a una UCI, pero que se puede atender incluso en casa, ¿no? Entonces es ver de qué manera se puede atender de la mejor forma a todos los ciudadanos, sin colapsar los hospitales, y que a los hospitales lleguen los pacientes que necesitan efectivamente ser hospitalizados. Y aquellos que no, pues que tengan la atención, porque en estos momentos lo que ocurre es que, como no hay capacidad, un paciente va 5 o 6 veces, se va empeorando, claro, hasta que solamente llega, luego es admitido cuando ya está en un cuadro severo. Entonces, y es muy grave, además teniendo en cuenta que no hay pues una capacidad para poder atender a todos los pacientes en términos respiratorios, además, ¿no? Que necesitan apoyo de oxígeno. No lo dice el reportaje, porque me imagino que todavía no hay cifras, pero ¿hay una mortalidad de la salud privada versus la salud pública? ¿Hay alguna forma de comparar? Sí, nosotros de hecho hemos, cuando sacamos la publicación del subregistro de cifras, ya hace algunas semanas, nosotros ya hicimos un cuadro diferenciado de acuerdo, porque nosotros en ese momento lo que contrastamos fueron las cifras oficiales del MINSA, que era la sala situacional del COVID, versus lo que los reportes de los mortuorios de los hospitales, que son los libros de los muertos, con lo que reportaban las funerarias. Entonces, y ahí sí pudimos determinar las procedencias de los fallecidos. Entonces, por supuesto que la mayor cantidad de fallecidos están concentrados entre los hospitales públicos y también aquellos que fallecen en casa o en la vía pública, ¿no? Y luego, por supuesto, en un número menor están las personas de las clínicas privadas, ¿no? Claro, hay, por supuesto, una diferencia entre ambos casos. No, evidentemente la salud pública recibe pues el 95% de los pacientes, el 5% van a la salud privada, eso es verdad, pero tendría que establecerse algún tipo de... Pero hay una diferencia porque los pacientes, como tú bien dijiste hace un momento, es que los pacientes llegan en un estadio diferente a un centro privado, entonces, y además y los pacientes son atendidos, a diferencia de un hospital, entonces sí hay una diferencia desde la emergencia, cuando uno va, porque solamente están atendiendo en emergencias, tanto en hospitales como en clínicas. Cuando uno va a una clínica, uno es atendido con los síntomas. Por ejemplo, hay un caso que nosotros rescatamos de una persona, un escritor de 75 años, que llega con fiebre, solamente con el síntoma de la fiebre. Y esta persona al momento de ser atendida, se pudo determinar en sus tomografías que precisamente tenía neumonía, y fue internado y también recibió un tratamiento. Pero si esa misma persona hubiera ido a un hospital solamente con fiebre, esa persona no hubiera sido atendido y quizá el desenlace de este paciente hubiera sido diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es clave que la persona apenas tenga un síntoma pueda ir a un centro cercano a donde vive, porque también hay que tener en cuenta que mientras la persona se traslada hasta el hospital, las colas de espera, porque lo que nosotros hemos podido determinar es que en todas esas colas, porque las personas están desesperadas por ser atendidas, ahí no hay ningún distanciamiento social, horas de horas esperando, o antes bajo el sol, o ahora con el frío, teniendo en cuenta además que esa es una enfermedad que principalmente, porque hay varios síntomas, ¿no? Pero ataca a los pulmones. Entonces, de que las personas se sientan acompañadas y que tengan una respuesta y una atención oportuna es clave, ¿no? Esperemos que todo esto que es anunciado por el gobierno en este cambio de estrategia, que es fundamental, sea implementada prontamente, porque eso va a hacer la diferencia de que realmente pacientes vivan o no. Exactamente, yo creo que el artículo apunta a eso. Siempre nos dicen que vivimos criticando al gobierno, pero es que si estamos viendo que algo no funciona,
y hay algo que sí salva vidas, ¿por qué no lo vamos a promover? Pues, ¿no? Si estamos viendo que acercarte a la casa del paciente es lo que funciona, y funciona mucho mejor. Claro, y además lo que es interesante cuando, por ejemplo, hablamos con el doctor Ticona, Eduardo Ticona, que estuvo a cargo de todo lo del cólera, por ejemplo, él nos decía que claro, que es fundamental involucrar no solamente a todos los sistemas de salud, desde los tópicos, las postas, sino también a la comunidad. Entonces, por ejemplo, si es que dentro de las diócesis, porque también ellos participaron en lo que fue el cólera con atención, porque también tienen personal médico, si es que la comunidad se organiza, hay un colegio, por ejemplo, que cada determinado número de cuadras tenga un equipo de atención de salud para que los pacientes tengan que transitar poco hasta llegar a ese centro. Entonces, manejarlo en distintos niveles. Si es que el paciente requiere un nivel mayor, pues se deriva a otro lugar. Claro, el tema acá, y lo hemos visto nosotros en Iquitos, lo estamos viendo en Madre de Dios, es decir, las diócesis están comenzando a conseguir oxígeno, en Ucayali también. O sea, donde ha fallado el Estado, ha entrado la Iglesia Católica, porque la Iglesia, lamentablemente para el Estado, hace años que trabaja ahí, tiene agentes comunitarios. Ayer nos decía el obispo auxiliar de Iquitos que en realidad no habían querido trabajar con agentes de salud comunitaria que ya estaban casi jubilados porque no los habían querido rescatar. Entonces yo de verdad que no entiendo cuál es la estrategia si ya está montado un aparato sobre el cual te puedes montar. Claro, entonces la idea precisamente de todos estos médicos que además son expertos es poder precisamente integrar todo esto que ya existe para hacerlo más eficiente. Y algo que tú bien dices, por ejemplo, es que por todos estos parámetros de riesgo, las personas mayores de 60 años y en las personas que los médicos o los profesionales de la salud han sido enviados a sus casas para que no sean expuestos, pero son personas con gran conocimiento. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, y lo que indican los médicos es la telemedicina, que un médico que pueda además dirigir una red de otros médicos que estén, digamos, por debajo en la jerarquía, esos médicos con gran conocimiento, replicar el conocimiento y además poder atender telefónicamente a familias enteras, ¿no? En monitorear, en cómo están, en decirles exactamente qué es lo que tienen que hacer en casa y monitorear a los pacientes para que luego puedan, en caso sea necesario, ir a un establecimiento de salud, ¿no? Entonces tiene que ver con articular de una manera adecuada lo que ya existe, claro, para que funcione. Hay que decirlo, lo que no ha sucedido. El otro tema son las medicinas. Ustedes también hacen un inventario más o menos de lo que se aplica en la salud privada y en la salud pública en las distintas etapas y dependiendo obviamente de las comorbilidades de cada paciente. ¿Han encontrado diferencias en eso? ¿En el tipo de medicamento que se usa? Sí, es decir, lo que ocurre es que todo el tiempo van cambiando desde la perspectiva internacional de distintas sociedades y estudios sobre cuáles son las posibles medicinas para poder enfrentar la enfermedad, ¿no? Y cada grupo de médicos, de acuerdo también a las medicinas que tienen, porque hay que entender que también los stocks de medicina no son los mismos hablo en general de los hospitales, no es lo mismo un hospital en determinada zona que en otra, y también en los establecimientos privados, ¿no? Pero por supuesto que ha habido, de manera general, desde que empezó la pandemia, por ejemplo, se ha tratado con hidroxicloroquina, con acitromicina, luego se ha empezado a tratar a algunos pacientes con ivermectina, con tocilizumab, o sea, con corticoides. Entonces, los médicos, de acuerdo a las guías generales de tratamiento, dependiendo en dónde han estado, han ido aplicando las medicinas y han podido probar en qué estadios de la enfermedad una medicina es más eficaz que otra, y eso solamente se ha probado tratando a los pacientes, ¿no? Así y también hay que tener en cuenta que dependiendo de cómo llega un paciente y también hay que entender si los pacientes estaban alimentados adecuadamente, cómo estaba su sistema inmune, si tenían comorbilidades. Entonces, en cada, digamos, y es más probable, o se ve más que, por ejemplo, en los hospitales se presentan más pacientes con ese tipo de comorbilidades que en los centros privados, pero también tiene que ver con la forma de vida o las zonas y el tipo de vida que tiene cada ciudadano, ¿no? Entonces,
definitivamente hay grupos de médicos que están probando todos los medicamentos y han funcionado en algunos casos mejor que en otros, porque también estaban en distintos estadios de la enfermedad y todo está cambiando también muy rápidamente, se están probando varias cosas, pero creo que creo que sí, una cosa como es bien importante rescatar, que tiene que ver con cuestiones que recomiendan los médicos al inicio, ¿no? Que tomar mucha agua, mantener, por ejemplo, que lo recomiendan todos, ¿no? Que si en una casa hay una persona infectada, hay una replicación de carga viral y todos deberían de usar mascarilla. Así es. Hay distintas recomendaciones médicas, pero creo que uno de los aspectos más importantes y que está ocurriendo en la población es la automedicación. Y todos estos medicamentos deben de ser prescritos o recomendados por los médicos, porque son medicamentos que usualmente se utilizan para la mayor cantidad de medicamentos que se usan son precisamente los que son para atacar enfermedades autoinmunes, ¿no? Como el lupus, como la artritis reumatoidea, en el caso de la malaria, antiparasitarios, warfarina, o sea, tú no te puedes mandar esas cosas sin un médico al lado. Entonces, por ejemplo, claro, los anticoagulantes que han sido claves, como esa o la enoxaparina, que son claves para poder, porque se ha determinado que lo que se generan son trombosis, pero todo eso tiene que ser dado con la prescripción de un médico o con la recomendación de un médico, ya sea de manera presencial o de manera no presencial. Pero han habido muchos casos de personas que han llegado precisamente a hospitales y a clínicas porque han generado complicaciones a partir de procesos de automedicación. Claro, el problema es que si tú te automedicas te provocas una úlcera sangrante, una hemorragia. Es gravísimo. Ni qué hablar del partido político Podemos, que publicó recetario con dosis. Y el problema también, hay que decirlo, es que gente desesperada compra estos medicamentos para tenerlos por si acaso. Claro, porque de otro lado hay una gran especulación, y eso también es importante decirlo, y es lo que lo han reportado muchos periodistas también, es la gran especulación de medicinas y cómo los medicamentos tienen costos elevadísimos. Entonces, claro, la gente sale preocupada porque piensa que en algún momento puede enfermarse, entonces prefiere comprar la medicina, pero lo que hace es que luego hay escasez, que precisamente los pacientes que la necesiten no la encuentran, no son de precios excesivos, al igual que el oxígeno. Los valores del oxígeno ahora tienen un costo elevadísimo en comparación de antes. Entonces, estamos hablando de la salud, que es un derecho en realidad de todos los ciudadanos. Y ahora, lamentablemente hay compañías, personas que están Rosa María con la pandemia. Sí, Abel, te escucho. Abel. Piden una pausa y al retorno una pregunta para Romina. ¿Cuánto cuesta atenderse en una clínica privada promedio, me dice? En pocas palabras, ¿cuánto cuesta salvarse la vida? Con eso volvemos, Rosa María. Depende de muchas cosas, pero volvemos con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Cada día nos cuesta más no bajar los brazos, pero sabemos que este no es el momento de hacerlo. Por eso, en Alicorp seguimos ayudando, llevando alimentos y productos de limpieza a más familias, contribuyendo a que más pruebas lleguen a más peruanos y a que más personas puedan detectar y prevenir el virus. No bajemos los brazos y sigamos ayudando. Alicorp, alimentamos un mañana mejor. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Romina Mela, que ha hecho una investigación entre la salud pública y la salud privada, conversando con Rosa María Palacios. Rosa María, adelante. Sí, estábamos conversando en la pausa con Romina que la pregunta que nos hace el público es muy importante, pero la respuesta depende del número de días de hospitalización y número de días en UCI que tengas. Entonces, promedio sin seguro, usted no tiene seguro privado, nunca se compró uno, nada,
son como 100.000 soles, más o menos. Más o menos, esas son las cifras que yo tengo porque he participado en alguna de estas colectas para ayudar a alguien. Pero si usted tiene un seguro privado, por ejemplo, que le cubre 60.000 soles, usted no entra a UCI, porque hay gente que no entra a UCI porque la han atendido muy al principio, probablemente salga pagando su deducible. Si usted es una persona que sí entra a UCI y se queda 3 semanas en UCI, pues va a ser un cuentón. Entonces todo depende de que hay personas que tienen 2 pólizas. Una para una capa primera, hasta 50.000 soles, y otra para una capa catastrófica. Entonces depende del nivel de aseguramiento de cada persona. Pero así, si entras así, como dicen, calatito, sin nada, limpio y puro, y entras a UCI una semanita, no te va a bajar de 100.000 soles. Más o menos. Además hay que entender que ya tanto tengas un seguro privado como no, las clínicas piden un depósito inicialmente para poder ser, luego de que uno pasa por la emergencia, luego piden un depósito que es como una garantía de un determinado monto que se calcula en función de que se estiman cuántos días o la enfermedad va a quedar el paciente. Tiene que hacer ese depósito y cuando el paciente se retira, termina la hospitalización, luego se recalcula si es que el paciente tiene que pagar o se le retorna una parte del depósito. Pero lo que hace es que muchas personas, incluso teniendo una póliza de seguro, dependiendo de la capa, como tú bien dices, Rosa María, que uno tenga ya sea el seguro básico, intermedio, más alto y la cobertura, es carísimo. Es carísimo poder estar, porque además hay que entender que son hospitalizaciones. Incluso si uno no llega a UCI y tiene que estar hospitalizado con una complicación de leve un poco moderada, son en principio 2 o 3 semanas de internamiento. Claro. Ese es el promedio en el que depende de cuántos días estés en la clínica. Y el tema central también, ojo, son medicamentos que a veces en las clínicas los venden con mucho más precio, ahí te ganan bastante. Y también hay que tener en consideración que tienes un equipo médico completo, o sea, no es que entra un médico a verte, no, tienes una enfermera parada al lado tuyo en UCI 24 horas del día, en turnos, o sea, el nivel de atención en UCI es muy intensivo, por eso se llama unidad de cuidados intensivos, porque todo el día están sobre ti, eso tiene costos muy elevados, y como tiene costos muy elevados, al final son cuentas pero muy altas, eso sí es clarísimo. Ahora, hay toda una discusión, porque también la medicina privada no tiene el nivel de saturación que la pública, eso hay que decirlo. O sea, no tiene, pero están bien llenos, ¿ah? O sea, conseguir cama tampoco es tan fácil. O sea, sí hay una demanda en este momento, la hay. Y hay las otras enfermedades. La gente también se enferma de otras cosas. Ese es el problema ahorita. Y en las cifras de Financial Times, que refuerzan la investigación de ustedes de IDD Reporteros, donde aparecen 6.000 muertes más, claro, un grupo de esas muertes son el subregistro de COVID, pero otro grupo son la gente que no ha podido atenderse. Claro, por ejemplo, exacto, nosotros publicamos un reportaje hace ya casi 2 semanas, lo publicó Rosa Laura, una de las periodistas que también está en nuestro equipo y que también ha participado de esta investigación. Precisamente hizo un reportaje sobre los pacientes con VIH y cómo es que pacientes con VIH no tenían muy complicada esa situación, teniendo que es necesario para ellos los antivirales, ¿no? Entonces, lo difícil que era poder conseguirlos y aquellas personas que recién eran diagnosticadas, lo difícil que era poder entrar a un tratamiento. Entonces, hay que entender que hay otras enfermedades que son crónicas, pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer, pacientes que tienen otro tipo de enfermedades que necesitan ser atendidas o que luego eventualmente pueden complicar y quizá desencadenar la muerte si la emergencia no es atendida. Entonces, si es un establecimiento privado, probablemente las personas sí van a tener la atención. Una persona que tiene otro problema va y eventualmente puede ser atendida en emergencia. Ahora, recién algunas clínicas lo que han empezado es hacer ya consultas y atender exámenes, pero no ocurre lo mismo en el caso de los hospitales. En el caso de los hospitales se han concentrado, porque si bien es cierto ven otros pacientes, pero se han concentrado en atender esta pandemia. Entonces, muchos pacientes que son, digamos, las víctimas colaterales de todo esto, son pacientes que se complican, que no han tenido quizá la medicación a tiempo,
que precisamente por evitar contagiarse de COVID no han podido ir a atenderse porque había que evaluar las circunstancias. Entonces, también es importante mirar a esos pacientes y a esas personas que eventualmente, si no están controladas porque son personas que tienen problemas crónicos y se contagiaran de COVID, el desenlace de esas personas podría ser mucho más complicado que si hubieran estado controladas en sus enfermedades, ¿no? Entonces, esas otras personas también son claves en todo eso. Entonces, ver cómo se traza una estrategia que pueda atender también, porque la vida sigue transcurriendo y han pasado más de 60 días de esto, y hay muchas otras personas. Hay, por ejemplo, cuando se anunció los tratamientos con hidroxicloroquina o cloroquina, esos son medicamentos que son utilizados por los reumatólogos para tratar a pacientes con lupus y artritis reumatoide. Hubo un momento en el que hubo una escasez de medicinas en las farmacias porque muchas personas compraron o fueron tratadas con eso. Entonces, muchos de esos pacientes no tenían medicación para poder atender un problema crónico. Claro, la verdadera enfermedad que combatía. Ahora, el Estado, si hay que decirlo, la semana pasada anunció 200 millones de soles para comprar medicamentos, que es lo lógico, porque entre el CIS y el Salud dan cobertura casi a 32 millones de peruanos. Entonces, es lo lógico, tienen que comprar todas las medicinas. Y con esa medida ha bajado completamente la presión sobre las cadenas de farmacias que dicen, sí tenemos genéricos, están acá. Y claro, falta la otra medida de decirle a la gente, no compres lo que no necesitas porque le estás quitando al que sí necesita su medicación. Ahora, lo que se ha hecho en otros países es establecer un tope para la venta, de un precio determinado como un tope para la venta de medicinas, y así se evita, digamos, costos excesivos también, ¿no? Y también se puede hacer mucha producción local de algunos medicamentos que ya están liberados de patentes, ¿no? Entonces ver qué se compra, qué cosas se produce de manera la ivermectina, me decían, la ivermectina, la molécula está liberada hace años, porque en realidad es un medicamento para desparasitar animales. Entonces, eso ya está liberado hace años. No es y los otros medicamentos que están en juego ahorita no son medicamentos nuevos, son medicamentos muy antiguos, ya con patentes vencidas probablemente. Entonces es muy fácil hacer genéricos. Claro, hay algunos otros medicamentos que sí, y que están dentro del estudio Solidarity, que es el estudio de la OMS que se está desarrollando acá en el Perú, y hay unas medicinas biológicas que son precisamente, que se usan para enfermedades también autoinmunes. Ya, esas medicinas sí son muy caras. Entonces, ver de qué manera también, para el caso de la OMS en el estudio, que es un estudio además randomizado, que se hace de manera aleatoria, y ya hay varios grupos que están trabajando en distintos establecimientos de salud, hay que ver precisamente, dependiendo de la medicina, como tú bien dices, algunas son baratas, pero hay otras medicinas que son caras. Entonces, al final, y dependiendo de eso, si es que un hospital la va a tener, no, de acuerdo a cómo es que se vaya probando su eficacia en cada uno de los pacientes, ¿no? Pero si son medicinas eventualmente caras, se tenía que tener la previsión para comprarlas, porque de lo contrario serían medicinas impagables para los ciudadanos. Sí, el Estado ha destinado 200 millones de soles solo a comprar medicinas. Si tuviéramos que sacar una conclusión de esta entrevista, creo que la otra es poner tomógrafos en todas partes, porque no puede ser que no haya un tomógrafo, no es tan caro, y hay la plata. Deberían poner tomógrafos en todos los hospitales públicos, es un método reactivos en todos los hospitales públicos, y medicina comunitaria que salga a buscar a los pacientes con sus medicinas a la mano, que detecte pronto y que se haga un despliegue nacional. Sí se puede hacer, se ha hecho antes, lo que decían los médicos, se ha hecho antes, pero ese despliegue no se ve hasta ahora. Esa es una de las carencias más serias, ¿no? A pesar de que se ha anunciado, el ministro dijo esta semana que iban a ir con una bolsita de medicamentos a cada casa, pero se ha anunciado, pero no es lo que vemos en la... Lo clave es hacer el seguimiento, y tenemos que tener en cuenta que esa es una enfermedad, es un virus que todavía no hay una cura, o sea, se están probando muchos medicamentos donde las personas, en este caso los ciudadanos, y aquí en Perú, uno vive con la incertidumbre, una persona que se contagia, de qué va a pasar, y el saber que está acompañado un médico monitoreado incluso telefónicamente para que te indique cuáles son los pasos, cuáles son los protocolos que se deben de seguir, cómo tratar, qué hacer en términos prácticos, es fundamental.
y si se organiza y se estructura de una manera en que todos los elementos estén conectados unos entre sí y se abarque a toda esta mayor cantidad de población posible, creo que sí va a poder ser determinante para lo que sigue en adelante. Bueno, muy bien, ustedes van a seguir en estas investigaciones. Me alegro mucho que puedan seguir trabajando a pesar de todas las limitaciones que tenemos en estos tiempos. Y claro, que Gustavo Gorriti no salga, por favor, que es población de riesgo. Él está al pie del cañón. Sí, al pie sí, pero que no salga del lado del cañón. No, estamos trabajando afortunadamente todos con mucha intensidad para poder continuar con estas investigaciones que tienen que ver con la pandemia, pero también las otras, ¿no? Que también son importantes y relevantes. Y que van a regresar, porque, o sea, el tema Lavallato no ha concluido, ni siquiera ha empezado en muchos casos, así que todo eso va a regresar, pero claro, está en suspenso en este momento con un asunto mucho más eminente que nos cae encima. No, la eminencia de la noticia nos distrae, pero el tema de corrupción va a regresar, estoy segura que sí. Muy bien, Romina, muchísimas gracias. Abel, ¿alguna otra pregunta del público? Rosa María, una pregunta para Romina. En resumen, ¿podrías decir que es cosa de solamente implementación? Porque algunas personas nos dicen, hay muchos médicos que trabajan en el sector privado y también trabajan en el sector público. Entonces, ¿dónde está la deficiencia? ¿En la implementación del sector público? Abel. Qué raro, Rosa María, a ver. Hay una preguntita por acá que nos están haciendo, si son los mismos médicos que están muchas veces en el sector privado y en el sector público, ¿dónde está el problema? ¿En la implementación, en el equipamiento? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos, a ver. Ya. Entonces, Romina, de la investigación que has hecho, del trabajo que has hecho, ¿qué podrías deducir? Que el problema está en los equipos que no se cuenta, el hospital público y sí en las clínicas, porque los médicos están tanto en los privados como en los públicos y a veces son los mismos. Nosotros hemos podido determinar en el equipo de trabajo, porque hemos sido varios periodistas los que hemos trabajado en la investigación, es que es un problema de estrategia en realidad, en cómo se aborda y bueno, veníamos hablando con Rosa María de la medicina comunitaria, es cómo se acerca la medicina a los ciudadanos y poder atender, y los médicos coinciden en cómo es que se puede atender al mayor número de personas y evitar y atender oportunamente a una persona enferma o con síntomas de tener COVID, para evitar de que la enfermedad progrese. Y en la medida que sea atendido oportunamente y tempranamente, puede precisamente hacer la diferencia de cómo se desencadene la enfermedad. Y claro, una de las diferencias en que uno ve precisamente es que al momento de revisar la primera atención, tanto en hospitales como en clínicas, es por supuesto que en las clínicas que tienen mayor capacidad de infraestructura y atienden a un menor número de personas, es que las personas llegan de manera temprana a atenderse. En cambio, en los hospitales, porque el sistema ya está colapsado, se atienden y son solo hospitalizados y tratados aquellos pacientes que están en estadios moderados o severos, que son pacientes que ya tienen neumonía, que han desarrollado una serie de complicaciones y que necesitan soporte de oxígeno en sus distintos niveles, ¿no? Y muchos de ellos en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, de lo que se trata esto, y es algo que pudimos concluir al hacer todo ese reportaje, es que la atención oportuna y temprana puede marcar la diferencia en el curso de la enfermedad de un paciente. Muy bien, Romina. Rosa María, y sí. Hoy día, ¿qué crees que pase en el Congreso de la República? Aprovechamos para torturar a Romina. ¿Qué va a pasar hoy? Cuéntanos tú, yo estaba concentrada en la... Bueno, yo creo que va a haber una mechadera de las grandes, y no va a ser poca cosa. Así que prendan sus televisores, estén atentos, sigan en internet, RTV va a transmitir también, porque yo lo que creo es que no solamente va a haber una presentación inicial de los decretos de urgencia, sino que tenemos un Congreso peleón, un Congreso que va a entrar a decir que el gobierno ha fracasado. Van a darle la confianza al final, probablemente se vote
mañana, no hoy día, pero se prevén 9 horas, por lo menos, de presentación y debate. Va a ser largo, pero sí va a haber una confrontación, y yo creo clarísima. Estos son espacios oportunistas para aquellos que se están construyendo su candidatura presidencial. Créanme que Urresti no va a perder la oportunidad de agredir al Ejecutivo todo lo que pueda y a todos los demás también. Otros agredirán solo al Ejecutivo, otros agredirán entre ellos, pero va a haber bronca, y va a haber bronca grande porque obviamente un sector de la población no solamente asustada, sino muy molesta con lo que está pasando, por todas las razones que hemos explicado. No solamente es un tema médico, sanitario, es un tema económico. Y los bolsillos están golpeados y hay mucha gente muy molesta porque además las políticas redistributivas del Estado no les están llegando. Y con toda razón, ese electorado reclama a sus representantes también que haya algún nivel de mechadera. Y lo va a ver, ¿eh? O sea, prepárense, saquen la canchita, porque hoy día hay bronca. Y de la grande. Ese es lo que creo. De repente vamos a ver un montón de corderitos pacíficos, no pasó nada, todos son felices. No lo creo. Pero puedo equivocarme. Muy bien, a ver. Así es. Bien, Rosa María. Nos vamos. Nos vamos, Romina, mil gracias por todo, gracias por estar ahí. Y nosotros nos despedimos, Abel, hasta mañana. Hasta mañana, supuesto, día a todos los 75 interesados, de la entren a la Isla web Centro. de IDL Reporteros. Sí, porque además el artículo. Porque además hoy día vamos a publicar una nueva, vamos a publicar un nuevo reportaje, una nueva investigación, así que les pido que estén atentos a la web. Qué miedo. Por favor. Pero no de madrugada, ¿no? Ya, a las 2, en su cómodo horario, a las 2 de la mañana, por favor. No de madrugada, por por favor. Romina. Muy bien. Muchas gracias. Y que tengan Gracias. Gracias, Romina, gracias, Rosa María. Gracias, Cuídense Abel. mucho. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.